En el vídeo de hoy, chicos, vamos a hablar sobre la globalización y la revolución tecnológica. Es un tema que es de actualidad y que se encuentra en el día a día de nuestra sociedad. En primer lugar, tenemos que tener claro que la globalización es un proceso. Un proceso significa que está en continuo cambio, ¿vale? Que no se mantiene estático. Y la globalización es un proceso en el que las relaciones entre las distintas partes del mundo cada vez son más estrechas, cada vez están más ligadas y los países son cada vez más interdependientes. ¿Qué significa ser más interdependiente? Que cada vez te necesitas más del otro, ¿vale? Que cada vez necesitas más su apoyo, sus productos, su consumo. Tenemos que tener claro que la globalización no es un proceso nuevo, no es algo que salga ahora, no es algo que surja ahora, ni siquiera que surja en el siglo XXI, ¿vale? Es un proceso que surgió hace muchísimos años ante la necesidad de los países de comprar y vender en el extranjero. Por ello, en la actualidad podemos encontrar un montón de marcas comerciales por todo el mundo. Encontramos la misma marca comercial en distintos países, como podemos ver en la imagen, por ejemplo, súper famosa Coca-Cola, IKEA, Google, McDonald's, Burger King, Lacoste, lo encontramos en cualquier país donde vayamos a ir. Podemos encontrar una tienda de Adidas, podemos encontrar un Burger King, un sitio donde vendan Pepsi, incluso el Corte Inglés. Y esto es simplemente consecuencia de la globalización, ¿vale? En esta imagen, chicos, por ejemplo, encontramos las marcas más valiosas de cada país, ¿vale? Destacamos, por ejemplo, el Banco Santander en España, destacamos Orange en Francia, por supuesto Google en Estados Unidos, en el mundo más oriental destacamos Samsung, Toyota, incluso podemos destacar H&M en el norte, o la gasolinera Shell. Por supuesto encontramos BMW en Alemania, Nestlé, Vodafone, todas estas marcas las conocéis y no son de vuestro propio país, simplemente es consecuencia de un proceso, como hemos dicho, como es la globalización. Antes he mencionado que es un proceso que surgió hace muchos años, pero la globalización, tal y como la conocemos ahora y con el término que le conocemos ahora, surge con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación de los regímenes fascistas. Y el mundo volvió a quedar enfrentado. Las diferencias que se marcan entre el capitalismo y el socialismo no tardaron en aparecer. Durante la Guerra Fría, como sabéis, el bloque socialista, es decir, la URSS, y el bloque capitalista, con Estados Unidos, querían demostrar que su economía era mejor. Como hemos visto, chicos, en la Guerra Fría es una guerra donde al final no se atacan entre ellos. Todo es como más de boquilla, quieren demostrar quién es el mejor con su armamento, con su munición, con sus recursos, muy importante. Como sabéis, el bloque socialista basaba su economía en la industrialización, mientras que las economías capitalistas se buscaba conseguir el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es un conjunto de acciones que hace el gobierno para garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por ejemplo, en materia de educación o sanidad es lo más extendido. ¿Cómo se realiza esto? A través de los impuestos. Los impuestos es un porcentaje de tu nómina, de tu sueldo, cuando trabajas, que se la queda al gobierno. ¿Qué hace el gobierno con todo ese dinero? Ese dinero lo invierte en tener una educación de calidad, accesible a todo el mundo, a toda la ciudadanía, tener una sanidad. Esto es algo muy difícil de conseguir y sobre todo es algo muy difícil de mantener. Esto surge porque en la Guerra Fría, con la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo, como hemos dicho, quería demostrar que era mejor, quería demostrar que allí se vivía mejor. Cuando cae el bloque socialista, el capitalismo deja de tener un competidor directo y es cuando se empieza a escuchar verdaderamente el término globalización tal y como lo conocemos ahora. Esto provocó que el capitalismo de libre mercado se extendiera por todo el mundo, dando paso a una aceleración de la economía, al intercambio de mercancías, de bienes, de servicios. La globalización económica. La globalización económica, chicos, es el libre movimiento de industrias. Esto a su vez provoca una nueva organización de la producción, donde las distintas fases del proceso productivo es la fase del diseño, la fase de la fabricación o de la distribución de los productos, se separan y cada una se realiza donde resulta más ventajoso para la empresa. Normalmente el proceso de fabricación se realiza en los países con menor poder económico. Es decir, yo como empresario tengo una empresa, monto una fábrica y si en un lugar con el sueldo que tiene 5 trabajadores en otro sitio puedo tener a 10, pues me voy a ir a donde pueda tener 10 trabajadores que me van a sacar el doble de producción, el doble de mercancía por el mismo precio. Este fenómeno se denomina deslocalización de la producción, es decir, cuando separas las distintas fases del proceso productivo nos encontramos con esa deslocalización. La globalización económica apoya el abaratamiento de los transportes, es decir, el abaratamiento de la distribución,
y la rebaja de los aranceles. Los aranceles son tributos que se pagan especialmente a los objetos que son de importación. La globalización de la información es un proceso que fomenta las conexiones, el conocimiento accesible para todos o el intercambio de ideas al instante entre diferentes partes del mundo. Esto es posible gracias especialmente a los avances tecnológicos, chicos. Sin los avances tecnológicos, sin el proceso de la globalización, yo no podría haber hecho este vídeo, ni siquiera vosotros podríais haber visto este vídeo. En un primer momento, los medios de comunicación nacen con el objetivo principal de informar a la población de alrededor, en la medida de lo posible de noticias cercanas que te pasen y que tú sepas que están pasando. Pero este fenómeno ha vivido un proceso tan grande de expansión gracias a la globalización que al final se ha extendido por todo el mundo. ¿Cuáles son las utilidades principales de los medios de comunicación? Formar o educar, precisamente este vídeo es una muestra de ello. Informar, crear una opinión o incluso entretener. ¿Cuántos de vosotros cogen el móvil para jugar algún juego, para usar el WhatsApp como red social, etcétera? Aquí podemos ver un pequeño cuadrito sobre la evolución de los medios de comunicación, donde destacamos, por ejemplo, al principio, las pinturas rupestres ya es un medio de comunicación, ya las usas para informar, para decirle algo a otra persona. También encontramos el caso de la paloma mensajera, los pictogramas, el teléfono que surge en Estados Unidos, YouTube, chicos, lo tenéis a la orden del día, como hemos dicho, Facebook, WhatsApp, y con el paso del tiempo seguirán surgiendo nuevos medios de comunicación, nuevas formas de comunicación. A continuación vamos a ver la globalización de la cultura. La cultura es un término muy complejo, ¿vale? La globalización de la cultura es la unificación de diversas costumbres pertenecientes a diferentes comunidades. Este término hace referencia a las modificaciones de las diferentes formas de vida en distintos pueblos. Cada pueblo tiene una forma de vida diferente, cada pueblo tiene una seña de identidad diferente. Debido a la globalización cultural, las diferentes costumbres, tradiciones o expresiones artísticas de diferentes lugares del mundo se han ido adaptando a los cambios y se ha hecho posible que las conozcamos, que se conozcan entre todo el mundo. La base de este fenómeno está asociado con los medios de comunicación y, como hemos visto antes, la comunicación hace que los elementos culturales lleguen a fusionarse, lleguen a intervenir uno en otro, lleguen a influenciarse. Esto incluye la conexión entre diferentes territorios, naciones o incluso continentes y hace que los elementos del pasado y del presente se fusionen, como hemos dicho. Uno se deja influenciar por el otro y a partir de ello surge la inserción de lo global en lo local. La cultura, chicos, como os he dicho, es algo muy complejo. La vamos a definir como el resultado a una conjunción de formas y expresiones características de una determinada sociedad. Pero esto puede ser incluso de un determinado hogar, de una determinada casa. Cada uno en vuestra casa tenéis una forma de hacer la comida, una forma de sentaros en la mesa para comer, etcétera, que no es igual en ningún lugar diferente, que solo se realiza en vuestra casa. Dentro de la cultura podemos encontrar las diferentes creencias, las reglas o las prácticas comunes. Como hemos dicho, la casa es el ejemplo más claro. Dentro de cada casa hay una cultura diferente. Y podemos afirmar que la cultura es la forma de expresión que tienen los individuos de sus propias tradiciones. La tradición es una forma de cultura. Cualquier tradición se engloba con la cultura, ¿vale? Por ejemplo, estamos en España, la tradición de las fallas de Valencia es una cultura valenciana. La tradición, por ejemplo, de comer paella los domingos, de ver un partido de fútbol todos en el salón. Todo eso son diferentes tradiciones, diferentes culturas propias de un mismo hogar, propio de un mismo grupo de individuos. La multiculturalidad es la existencia, por otro lado, de varias culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico, ¿vale? Esto engloba todas las diferencias que podemos encontrar dentro de una cultura. Pueden ser religiosas, lingüísticas, raciales, étnicas o incluso de género. Chicos, la multiculturalidad es una forma de enriquecimiento tanto personal como enriquecimiento cultural del país muy importante. Al encontrarnos con nuevas costumbres o nuevas ideas de diferentes partes del mundo, la cultura propia y característica nuestra puede verse influenciada, como hemos dicho antes, y perder esa seña de identidad que la caracteriza, que la individualiza de las demás. Debido a este fenómeno, muchas culturas de pequeña escala adoptan prácticas de otros lugares más grandes. Generalmente son lugares capitalistas, como puede ser el consumo de marcas determinadas, medios o símbolos para asemejarse a una cultura de índole global.
Por otro lado, la globalización social se encuentra íntimamente ligada con la globalización de la cultura. Una depende de la otra y una provoca la otra. Esto ha provocado cambios en las diferentes sociedades, como por ejemplo la democracia, que se ha extendido, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, o el papel de la mujer ha cambiado en algunos lugares del mundo, aunque todavía queda mucho por hacer, se está mejorando. También encontramos una globalización, por ejemplo, en los derechos humanos de la población, especialmente con la difusión del estado de bienestar, que lo hemos explicado antes, ¿vale? O el desarrollo humano. El PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, difunde una medida compuesta en 3 dimensiones diferentes: vivir una larga vida y saludable, medida por la esperanza de vida; tener una alfabetización, medida por la tasa de alfabetización de adultos y matriculación en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria; y gozar de un nivel de vida digno, medido por el poder adquisitivo de la población. El índice no es una medida integral de desarrollo humano debido a que no contempla otros datos significativos como pueden ser el respeto a los derechos humanos, la democracia o la igualdad. Pero es muy importante que sepáis que existe un organismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, acordaros, que mide o difunde formas de desarrollo humano. Por otro lado, chicos, tenemos los movimientos antiglobalización. Los movimientos antiglobalización son un conjunto heterogéneo de formas sociales y políticas que son partidarias de una globalización alternativa. No critican a la globalización actual, no critican muchos aspectos de la globalización, no están en contra de que exista la globalización, sino que critican al modelo actual que existe de globalización, que piensan que se centra únicamente en favorecer a los países desarrollados, que busca aumentar la economía de los países desarrollados, que van en beneficio de los países desarrollados, y al resto de países los deja un poco en segundo plano. Tenemos una organización muy importante, es el Foro Social Mundial, es el mayor encuentro de movimientos sociales, que bajo el lema "Otro mundo es necesario, juntos es posible", tienen como objetivo común la construcción de un mundo sostenible y la búsqueda de soluciones para crear un modelo de globalización diferente. Como hemos dicho, no buscan que no exista la globalización, no están en contra de una globalización, porque es algo que viene y que es lo que hay y tiene que pasar, simplemente están en contra de la forma en la que se realiza, de la forma que se hace, en el que cada individuo y cada pueblo tenga su propio espacio. Es decir, que uno no avasalla al otro, que uno no esté por encima de otro. La primera reunión del Foro Social Mundial se celebró en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en el año 2001, lleva ya muchos años. Algunos de sus ideales principales que persigue son, por ejemplo, el anticapitalismo, un movimiento ecológico a favor del desarrollo sostenible, un movimiento de liberalización animal, la preocupación por la pobreza y la justicia norte-sur, el movimiento obrero y estudiantil, el antirracismo y, como ya sabéis, el respeto a los derechos de género en todo el planeta. Por otro lado, chicos, la revolución tecnológica. Los avances de la tecnología que se producen desde el siglo XX permiten hablar de una revolución tecnológica, haciendo posible interconectar las diferentes partes del planeta, lo que provoca la desaparición de las distancias o los tiempos en relación especialmente a la comunicación. Ahora te puedes comunicar con muchísima más facilidad con cualquier persona del mundo. Este proceso tiene mucha influencia de la globalización, donde la interconexión facilita las comunicaciones y el traspaso de información permite, a su vez, el desarrollo de nuevas y más eficaces tecnologías. A lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido los cambios tecnológicos, con algunas revoluciones económicas que han contribuido a transformar radicalmente la sociedad. La primera revolución conocida tuvo lugar en el Neolítico con la aparición de la agricultura. Esto permite al hombre hacerse sedentario, y con ello surge el Estado o la propiedad privada, tal y como la conocemos ahora en realidad. Podemos hablar de una segunda revolución en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX con la utilización de nuevas energías, como el vapor, que permitió el desarrollo de la primera revolución industrial. Desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, la aparición del petróleo con la combinación de los avances tecnológicos dan lugar a una segunda revolución industrial. Las consecuencias de todo esto, las consecuencias desde finales del siglo XX, con los cambios en relación a las innovaciones tecnológicas de la información y de la comunicación, las conocidas TIC, las nuevas formas de organización de la producción y de las empresas, las transformaciones en el trabajo y en el empleo, nos permiten hablar hoy en día de una tercera revolución de carácter tecnológico, es decir, una revolución tecnológica, que nos da como consecuencia una sociedad de la información. Es decir, ahora mismo todo el mundo nos encontramos envueltos en la sociedad de la información. Vosotros sois fruto de la sociedad de la información, sois parte de la sociedad de la información. En la siguiente imagen, chicos, os represento una línea del tiempo, una evolución cronológica, donde destacamos en primer lugar en el Paleolítico, donde la población son cazadores, son recolectores.
Continuamos en el Neolítico con la invención de la agricultura, de la ganadería. Continuación, la edad de los metales destaca por la manipulación que se hace del cobre, del bronce, del hierro. La edad antigua con las nuevas invenciones como la escritura, la rueda, que fue súper importante. La edad media con inventos de industria o la armadura de guerra. La edad moderna destaca por la llegada de la revolución industrial. La edad contemporánea, donde tenemos invenciones para mejorar la calidad de vida de la población. En el siglo XIX tenemos las tecnologías del transporte, la construcción. En el siglo XX, chicos, la generalización de la electricidad, la aparición del automóvil. Y por último, en el siglo XXI, lo que conocemos ahora, chicos, la llegada de Google, de la telefonía móvil, de Internet. Como hemos visto, vosotros sois parte de la sociedad de la información. Entonces, la sociedad de la información está caracterizada por unos continuos avances científicos y tecnológicos como consecuencia de una nueva era, un nuevo concepto de mundo que estamos viviendo ahora. Destacamos los nuevos avances tecnológicos y científicos que abarcan todos los ámbitos de la vida, pero fundamentalmente las nuevas tecnologías aplicadas a la información y la comunicación, como son la telefonía, la informática, Internet. Tenemos también la omnipresencia de los medios de comunicación de masa, los conocidos mass media, son la prensa, la televisión, la radio, incluso Internet otra vez, que cada vez llegan a más personas. La información se mueve con absoluta libertad y destacamos la inmediatez de la información. Es decir, yo ahora mismo puedo saber lo que ha pasado en cualquier parte del mundo y me entero al segundo. Ponemos fin a una era industrial y abrimos paso a una nueva era, la nueva era de la información, de la tecnología, de la comunicación, donde el sector secundario, que era el principal actividad económica, deja paso al sector servicios con una fuerte dependencia de las nuevas tecnologías. Modificamos la organización del trabajo, donde se desarrollan multitud de actividades laborales que pueden ser desarrolladas donde exista Internet, y con ello nuevos puestos de trabajo flexibles, es decir, los teletrabajos, trabajar desde casa es una realidad. Y la retribución del trabajo se hace de una forma distinta. Existe la posibilidad de que a ti te contraten por un trabajo que tienes que realizar y no te contraten por el número de horas. Es decir, a ti se te contabiliza que hagas ese trabajo, independientemente del número que horas dediques o de la forma en que lo hagas o del lugar donde lo hagas. Lo puedes hacer desde casa, puedes estar en una oficina de alquiler, puedes ir a cualquier sitio a hacerlo, siempre que lo hagas. Te van a pagar por tener ese trabajo hecho, no por dedicarle más o menos tiempo, simplemente por tenerlo hecho. Los continuos avances permiten la libertad de movimientos. Esto es muy importante. Es posible diluir las fronteras y facilitar los movimientos de personas, de mercancías, de capitales o incluso lo más importante, el movimiento de la información. Como hemos dicho antes, la información es esencial en esta época. Aparecen nuevos modelos de relaciones sociales como los teléfonos móviles, los chats, las redes sociales, las videoconferencias que favorecen y facilitan la comunicación en muchísimos casos. Para terminar, chicos, ¿para qué usamos todas estas nuevas tecnologías? ¿Qué uso le damos? ¿Para qué nos sirven? Pues podemos afirmar que desde la aparición de la ciencia moderna en el siglo XVII, el progreso científico ha sido continuo, siempre ha avanzado a más y a más. Pero en el siglo XX y sobre todo ahora actualmente en el siglo XXI, estamos experimentando una aceleración que transforma radicalmente la vida de todos los seres humanos. Los avances científicos y los tecnológicos se desarrollan fundamentalmente en los siguientes campos. Tenemos en la biología, donde es un campo de investigación íntimamente ligado con la medicina junto con la microbiología. Permite, por ejemplo, el estudio de la genética aplicado a los grandes logros científicos, como es el caso de la clonación. Ya se ha llegado a clonar, no personas, pero se ha llegado a clonar. Del mismo modo, el estudio del cerebro, de la mente humana, es un proceso que ha experimentado muchos avances a través de las capacidades racionales. Se ha investigado sobre el habla, sobre la emoción, se ha investigado sobre la afectividad de las personas. En la electrónica y la informática, por ejemplo, hemos experimentado también un gran avance desde la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto, la fabricación de transistores que sirven de la base como circuitos integrados, los microprocesadores que permiten la fabricación de ordenadores, de telefonía móvil. Ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y es un pequeño microprocesador. Nuevamente aparece la figura de Internet, la gran revolución, que vuelve a ser la gran protagonista, desde su comienzo en Estados Unidos en el año 1951, con las primeras computadoras y una red de uso militar creada en los años 70, con el nombre de ARPANET, que utilizaban simplemente los militares de Estados Unidos para comunicarse entre ellos. Y mirad hasta dónde hemos llegado, donde Internet es absolutamente el gran descubrimiento de la humanidad. La carrera espacial, chicos. Desde que la URSS lograra en el año 1961 el primer vuelo orbital de un ser humano, fue en este caso Yuri Gagarin,
o que los americanos pusieran a través de Neil Armstrong el pie en la Luna en el año 1969, muy importante la fecha, la investigación espacial se ha desarrollado de una forma incansable y actualmente el punto de mira se encuentra en la órbita de satélite con diversas funciones, por ejemplo meteorológicas, las telecomunicaciones, militares y la creación de estaciones espaciales. El envío de misiones a Marte, Saturno, Júpiter o Venus está en la alza y permite avanzar en el conocimiento universal.